oncología son la cirugía oncológica, la medicina oncológica y la radiooncología. Tanto la cirugía oncológica como la radioterapia nos van a permitir dar tratamientos loco-regionales, es decir, dirigidos al sitio donde se originó la lesión y hasta los ganglios regionales o los órganos vecinos. Mientras que el tratamiento con medicina oncológica es un tratamiento sistémico, ya que va a ir a dar a todo el organismo. Uno de los tratamientos que se dan, como vemos aquí, es la radioterapia, ¿no? Y esta es pues un tratamiento que nos va a permitir consolidar los otros tratamientos o incluso a dar tratamiento paliativo como vamos a ver. La radioterapia va a utilizar iones radiantes fundamentalmente basados en los rayos X. Estos rayos X, como al ser radiaciones ionizantes, pueden producir ciertos trastornos o efectos secundarios en el organismo, no solamente del paciente, sino también de los que van a dar el tratamiento. Entonces es muy importante saber estos efectos secundarios y sobre todo evitarlos, ¿no? Porque la radiación que nosotros vamos a dar a un determinado lugar del organismo no solamente se va a concentrar en esa zona, sino se va a extender a órganos adyacentes si es que adecuadamente no hemos dado una protección en el sitio donde deberíamos dar la radiación y los órganos adyacentes protegerlos. Entonces, cuando eso va a ocurrir, entonces lo que vamos a ver es que vamos a ver por acá. De aquí es más una forma en la cual los efectos de la radiación intervienen en el organismo. La radioterapia entonces es una parte del tratamiento oncológico. Como vemos ahí, este tratamiento involucra la cirugía oncológica, la radiooncología, la oncología médica, que como digo es un tratamiento sistémico a diferencia de los dos primeros, y además hay otros tratamientos que ya se están dando ahora, ¿no? Inmunoterapia, terapia génica, que es ya terapia más dirigida, tras parte de células madre, etc. Entonces todo este grupo de especialidades van a actuar en conjunto para lograr, si no es la curación, por lo menos un control adecuado de la enfermedad como es el cáncer. Si nosotros hacemos una comparación entre la cirugía y la radioterapia, la cirugía va a curar el cáncer en más del 50% de los casos, mientras que la radioterapia puede lograr una curación del 25 al 30%. Y esto estamos hablando de aquellos casos en los cuales los pacientes previamente han sido tratados por cirugía. Entonces, en determinadas situaciones, el paciente tiene que ir a radioterapia para completar el tratamiento, porque hay bordes cercanos, porque hay bordes comprometidos, posiblemente porque fue una enfermedad muy grande, muy extensa. Entonces, de todos los pacientes que tienen cáncer, por lo menos el 50%, es decir, la mitad, van a requerir tratamiento con radioterapia. Como dije, no solamente la cirugía todo, sino que tenemos que hacer uso de otras especialidades que van a permitir controlar la enfermedad. Todos estos personas que requieren tratamiento con radioterapia, como dije, más de la mitad se les va a dar con intención curativa, es decir, prácticamente eliminar la enfermedad por completo. Entonces, las indicaciones de radioterapia básicamente es la intención curativa, es decir, mejorar las posibilidades de
en el nivel local y regional. Además, no solamente de curar, también podemos tener otra, si no vamos a poder curar, podemos dar radioterapia como intención paliativa. Por ejemplo, hay pacientes que tienen dolores óseos insoportables, que los analgésicos comunes y corrientes no van a ser efectivos. Entonces se le da radioterapia al hueso comprometido o se le da algunos otros tratamientos como iones que van a ir a actuar ya como el estroncio, el samayo, que van a localizarse en el hueso y van a disminuir o evitar el dolor por lo menos 6 meses. Ahora, cuando se da radioterapia, hay varias formas de dar. Uno que es la teleterapia, que es la radiación a distancia, es decir, la fuente de radiación está mínimo a 60 centímetros de distancia de donde se va a originar, donde se originó la lesión. Esto es entonces la teleterapia, es la fuente de radiación que está fuera del organismo, a diferencia de la brachiterapia, en el cual la fuente de radiación se encuentra dentro del organismo. Por ejemplo, tenemos la brachiterapia, lo que es la brachiterapia intracavitaria, cuando se coloca algunos ovoides que son una especie de dispositivos en forma de huevo que se colocan, por ejemplo, en la vagina para tratar cáncer de cuello uterino. Están con radiación y eso se llama intracavitaria, está dentro de una cavidad. De este tipo de radiación intracavitaria también ha ido evolucionando. Antes se colocaban estos dispositivos con radium. El radium es una sustancia radiactiva que tiene una vida media de más de 5.000 años. Entonces, estos dispositivos, si bien es cierto, son sumamente baratos, uno puede utilizar infinidad de veces y va a ir actuando esto, pero por su larga tiempo de vida media hace de que sea peligroso. En alguna oportunidad, por ejemplo, en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas en Lima, en yo estuve ahí haciendo una especialidad, colocaron a una paciente estos dispositivos. Se colocaron ahí y las cargas radiactivas del radio son como, digamos, minas de lápiz, así de ese tipo de lápiz. Entonces, para medir exactamente la cantidad que tiene que recibir el paciente, muchas veces pues son muy grandes. Entonces, así prácticamente con pinzas agarraba la carga y las partía las cargas. Iba metiendo esos vestidos como unos tubos. Bueno, y ahí se queda. Entonces, esta es la brachiterapia de baja tasa de dosis. Es decir, se coloca y con ese dispositivo tiene que estar el paciente colocado ahí por lo menos de 48 a 72 horas, dependiendo de la cantidad de radiación que se quiera lograr. Entonces está prácticamente inmovilizado en la cama, los pacientes de alrededor irradiándose también, lógicamente, todos. Y el paciente no se puede mover, ¿no? Porque está con su dispositivo ahí. En una de esas oportunidades, una vez que retiraron los dispositivos, se tiene que confirmar las cargas que se han puesto. Se tiene que la misma cantidad de cargas tienen que salir. Porque de otra forma, no se puede descuidar por que es un radiante de altísima potencia, ¿no? En una paciente que le sacaron faltaba una carga. No le encontraban por ningún lado. Entonces desapareció y ahí pues todos los centros de radiación tienen su contador y después nosotros nada. Y cuando esto ocurre no es que ya dejémoslos así, ¿no? O sea, no hay forma. Como es una cuestión donde hay energía nuclear y todo eso, se tuvo que innovar el Instituto Peruano de Energía Nuclear, que es el INTEN. Estos fueron los tremendos contadores que se dan a todo el hospital. Dieron el trabajo de buscar por no encontraban por ningún lado. Entonces,
¿qué hicieron? Tuvieron que rastrear todo ahí. O sea, así hace, no es que ya. Entonces, lo primero que se fueron, o lo segundo, no sé, pues, pero el asunto es de que se fueron a donde salen los desagües, ahí en los desaguaderos, todo eso, y ahí encontraron la cara, en un desagüe alejado del instituto. O sea, no dejaron de buscar hasta encontrarla. Eso fue motivo para que suspendan el servicio de la radioterapia de la India por 6 meses, fue como un castigo. O sea, no había forma de que se pueda cargar. Igual forma, ¿no? Por ejemplo, ahora todos los centros de radioterapia a nivel de América, sobre todo, después del 11 de septiembre, de este atentado que hubo en Estados Unidos, de la amenaza de atentados nucleares, es que la Agencia Internacional de Energía Nuclear, con sede de Estados Unidos, tomó cartas en el asunto y a todos los centros donde había dispositivos nucleares, así como otros centros de radioterapia, los intervino. Incluso acá mismo tenemos, por ejemplo, en el hospital de Orense, tenemos el servicio de radioterapia. Ellos tienen control sobre cámaras que han instalado, cámaras ahí, saben la hora que se abre la puerta, que se cierra la puerta de ahí, si se abre a otras horas, por casualidad alguien entra e interrumpe, suena una alarma que está conectado directamente con el control de la policía, y ellos ya saben que cuando suena la alarma inmediatamente tienen que ir. O sea, han hecho una serie de, digamos, interacción para controlar todos los servicios de radioterapia a nivel de América. Entonces, ellos tienen conocimiento de eso. Si se abrió a otras horas o suena la alarma, ya ellos están enterados antes que nosotros. Y esto es así, porque la radiación no se puede dejar más a la línea del río, que se perdió como una pequeña carguita, que va a ser, pero no es así. Y de igual forma también ocurrió aquí un problema en el hospital de Leche, el cabezal, donde estaba la radiación, realmente no se puede recuperar, donde estaba la fuente de energía, se malogró el sistema mecánico. O sea, no miraba algo así, eso es lo que me contaron hace años. Y un técnico, un barbero, fue, agarró para arreglar, agarró la cama y las manos se destrozó. Porque nosotros no sabíamos, pues, agarrar la carga directamente, ¿cómo va a hacer eso? Entonces, y así ocurren los accidentes. Es por eso que los servicios de radioterapia tienen que tener muy buen control de eso. Ahora, por ejemplo, todos los centros de radioterapia son centros blindados, ¿no? Ustedes van, por ejemplo, cuando roten por ahí ya no hemos ido, pero si hubiéramos ido a ver la radioterapia, las paredes son más de 1 metro. Más de 1 metro de grosor, toditas para las paredes blindadas, igual que los techos y todo. Incluso para ingresar al centro de radioterapia, no es que yo abro la puerta y ahí veo al frente el acelerador o alto, qué sé yo, no. Es una especie de L que hay que dar. Uno choca ahí y después recién al girar ya se la tiene. Porque se supone pues que la radiación no es curva, no sigue curvas, sino sigue línea recta. Entonces, si por casualidad hay algún accidente y escapa la radiación del cabezal o de lo que se está dando, al ser curva, al haber esta curva, no va a salir, no va a escapar. Entonces, esos son criterios que tienen que seguirse para construir estos centros de la radioterapia. Incluso las puertas, que son totalmente metálicas, más de 20 centímetros de grosor, y todos son difíciles de mover por el peso. Entonces, son medidas de prevención para evitar los efectos secundarios de la radiación. Entonces, entre los métodos de radioterapia, estamos hablando de la radioterapia, hablamos de la radioterapia creciente, esa radioterapia de baja tasa de dosis es con cobalto. Entonces, están 2 o 3 días. Ahora ya eso prácticamente está pasando en la historia. Y tenemos ahora la radioterapia de alta tasa de dosis. Esto se da con otro tipo de radiación que ya no es ¿cómo se llama? El radium, no es el cobalto, y tiene una vida media de 90 días aproximadamente, sale mucho más caro. Tiene que estar cada 90 días comprando pero sin embargo por seguridad se usa. Además que la radioterapia de alta tasa de dosis ya no es como les conté, de que tenían que estar partiendo. Yo he sido
fuentes de radiación. Y justamente son cargas pequeñitas, delgaditas, y a la paciente le colocan una serie de tubos, como 4 o 6 tubos, dependiendo de lo que se requiera, que van a ir, por ejemplo, al cuello del útero, ¿no? A diferentes sitios. Y lo que hace esta máquina es que cuando ya se activa, no todos están fuera del ambiente, uno tiene que ver a través del monitor, que es un televisor, el paciente tiene su radio, micrófono, para que cualquier cosa se dé instrucción, no hay nadie ahí adentro para que se da la radiación, ¿no? Entonces lo que se hace es que cuando se activa, la carga sale de este pequeño robot, migra a través de uno de estos alarmes, de estos tubitos, llega hasta el tiempo necesario que requiere, esté planificado para que haga efecto, regresa a esta caja y vuelve a seguir por otro tubo, y así hasta completar todos los tubos. Entonces, en cuestión de 5 a 10 minutos, el paciente sale y se va a su casa. Este es de alta tasa, porque lidera alta radiación, a diferencia de lo que ocurría con la baja tasa de dosis. En Arequipa, el Seguro Social también tenía la terapia de alta tasa de dosis, y ahora en muchos sitios de ellos en terapia de alta tasa de dosis dicen el hospital de ellos. Ni siquiera en el nivel sur hay, y los pacientes que requieren los mandan a los derechos, igual en el seguro, por convenio, los mandan también a hospitales a recibir este tratamiento de alta tasa de dosis. Otro tipo de tratamiento de laboratorio son las radionucleones. Como les dije, por ejemplo, para el negocio se usa estroncio, que es un nucleótido o samario, que generalmente son nucleótidos que se van a localizar en el hueso y van a actuar a ese nivel. Entonces, cuando el dolor óseo, por ejemplo, no puede ser calmado por los medicamentos convencionales, se les coloca esto y generalmente dan unos 6 meses. Entonces, también para ver sus usos, como vamos a ir viendo. Como un cuadro, resumen, hemos dicho que las indicaciones para la terapia se van a dar como intención curativa. Nos ha dado que alrededor del 60% de todos los pacientes que tienen cáncer tienen que ir a un tratamiento con radioterapia, de los cuales un poco más del 50% se van a ir con intención curativa, es decir, con la intención de curar definitivamente. De todos los que van a radioterapia. O de repente si recibieron algún otro tratamiento, de repente como les dije, cirugía previa o van a recibir quimioterapia, consolidar ese tratamiento, es decir, mejorar la respuesta al otro tratamiento, ¿no? Esa es la otra indicación de la radioterapia. Y como ya dije, igual que en cirugía, la radiación va a tener un control local y regional, es decir, solamente va a ir al sitio donde se originó el tumor y a los sitios contiguos o locales, ¿no? Regionales. No se va a dar pues a todo, no va a ir a todo el cuerpo como por ejemplo lo es la medicina oncológica, que se tiene un efecto sistémico. Ya hablamos que se pueden controlar los síntomas. Hay casos, por ejemplo, que ya pacientes que pueden tener cáncer gástrico, que es muy avanzado, que la gente es inoperable, que no responde al tratamiento con quimioterapia, pero están sangrando continuamente, como que llega la anemia. Entonces se les da un muy radioterapia, que es una radioterapia a alta dosis externa, de radiación, una radiación externa, con la finalidad, entre comillas, de cauterizar la lesión. Eso permite controlar también. Entonces, ¿para qué? Para mejorar la calidad de vida. Eso se hace así. Pero también se le han dado otras indicaciones de la radioterapia en patologías benignas, lo cual al momento actual no recomendamos. Por ejemplo, ustedes saben que los queloides son lesiones hiperplásicas, prominentes, que son producidas en la piel, ¿no es cierto? Estos queloides son antiestéticos, básicamente, fundamentalmente. Y desde ya les voy a decir que alguien tiene queloides, nunca se va a operar el queloide. Y si se hace operar el queloide, deberá crecer 4 veces más. Tienen queloides por la vacuna acá, me va a hacer ya un cirujano que no sabe la opera y pues todo el brazo está lleno de queloides. A los queloides no se operan. Entonces, ¿qué se hace con los queloides? A los queloides los tenemos que infiltrar. Los infiltramos con corticoide, debería ser periodicional en varios puntos, una décima de corticoide, unas 10 puntos diferentes del queloide, y en cuestión de 2 meses queda bien planito, cambia de color. Y
si es uno muy grande y hay que operar, igual se infiltra corticoide, pero al hacer la operación se tiene que dejar por lo menos 1 milímetro del margen de queloide para no estimular, para que lo que quiera. Y se puede operar por ahí y se debe seguir con la infiltración. Pero hay otros queloides que son rebeldes. Entonces, ¿qué hacían? Fácilmente mandan la radioterapia y les daban radioterapia a los queloides, que desaparecían totalmente y quedaban como si nada. Pero ¿qué ocurre? Que la radiación que se utiliza para tratar el cáncer son dosis altas, más de 4.000 centígrados, que son las medidas en que se miden 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 centígrados. Para tratar los queloides solamente se da dosis de 1.500, máximo 2.000 centígrados, es decir, que son dosis mínimas. Es decir, no van a destruir a las células, porque tampoco se necesita, ¿no? Porque no se va a morir. Pero ¿qué ocurre? Ya dejamos un daño por la radiación en esas células. Y al cabo de 10 años, se comenzó a hablar de que hay aumento de sarcomas en esa zona. O sea, los queloides estimulan la creación de sarcomas. Perdón, no los queloides, la radiación. Entonces no se debe dar. Es mejor no dar. Porque tiene que dar, si hacemos estos procedimientos que han hecho para los queloides, que da radiación. Entonces hay que limitarnos al tratamiento puramente oncológico. En cuanto a la intención curativa de la radiación, esta puede ser pues que la vamos a dar sola, es decir, solamente la radioterapia. Y hemos visto que si comparamos la radioterapia con la cirugía puede curar hasta un 50% de los casos, en los que la radioterapia solo va a curar unos 30, 35% menos, pero se puede hacer. En otros casos se tiene que dar combinado con quimioterapia o con otro tipo de agentes, ¿no? Esa es la intención de la radioterapia con intención curativa. Entonces, con intención curativa se denomina radioterapia radical porque se va a dar a dosis altas. Y en algunos casos, por ejemplo, ¿qué consiste la radioterapia radical para cáncer de cuello uterino? La radioterapia radical para cáncer de cuello uterino no solamente es dar la teleterapia, es decir, la radioterapia externa, sino también la braquiterapia, que es la que se va a colocar cajonalmente dentro de la vagina. Por eso se llama radioterapia radical, porque si no sería solo teleterapia o solo radioterapia, etc. También podemos dar, ya una vez que el paciente ha sido sometido a un tratamiento de comillas, digamos, protección de curar, por ejemplo, extirpación de sarcomas, que generalmente son de miembros. Entonces uno saca el tumor y a veces puede estar el tumor, el borde muy cercano a donde estuvo la lesión, o por ahí en un carcinoma epidermoide de piel se dejó un borde comprometido. Entonces se puede dar la radioterapia, que eso se llama adyuvante, que es adyuvante que va a ir además del tratamiento que se dio inicialmente con la cirugía. Y el otro tipo de tratamiento de la radioterapia con intención paliativa es aquella con la intención de mejorar los síntomas, como el sangrado, el dolor, como les había explicado, y a veces hay ya cáncer de mama, por ejemplo, que ya son irresecables, incluso no van a acceder a la quimioterapia, pero no existe dicho que para evitar las úlceras, el sangrado, la infección, también se puede dar reversión ahí, ¿no? En esos casos. Pero ya es con intención paliativa, es decir, que no vamos a curar la enfermedad. Y nuevamente, para repetir los métodos en que se utiliza la radioterapia, teleterapia es radioterapia a distancia. Tenemos, por ejemplo, con cobalto 60. ¿Por qué se llama cobalto 60? Porque está a 60 centímetros de distancia del cuerpo. Después tenemos los aceleradores lineales, que pueden llegar a tener mayor campo de amplitud de campo porque están a mayor distancia, 80, 100 centímetros de todo. Esa es la teleterapia. Es decir, la fuente de radiación se encuentra fuera del cuerpo, de la radioterapia externa. Y la braquiterapia interna, o braquiterapia, mejor dicho, puede ser también intracavitaria, como dijimos en la cavidad, también puede ser intersticial. Por ejemplo, hay casos en la misma mama que se puede poner intersticial, o por ejemplo hay casos de cáncer de lengua, y el cáncer de lengua es el cáncer más doloroso que hay. Si se guardan un poquito todo el cáncer. Entonces se les pone como unas agujas toda la lengua
Estas agujas tienen carga radiactiva. Están ahí para que vaya actuando la radiación, es un intersticial. También se puede colocar, por ejemplo, en la próstata, se pueden colocar semillas, son como semillas, como arroces, que se colocan en la próstata por el cáncer de próstata. Como una técnica se le coloca en un tiempo de acción y van actuando. Entonces, ese es también para generar intersticial. Damos caso de intersticial y la intracaritaria, la fuente de radiación está dentro del órgano. El otro método que vemos aquí de radioterapia son las nucleótidos. Para el tratamiento con radioterapia se puede dar oral, se puede dar por vía endovenosa. Por ejemplo, para tratar el cáncer de tiroides. El cáncer de tiroides, como sabemos, es hormono dependiente. Va a depender del estímulo de la TSH. Se va a estimular todas las células de tiroides. Entonces, cuando nosotros tenemos un cáncer de tiroides y hemos operado, por decir, hemos sacado todas las tiroides, hemos hecho tiroides total. Ya no hay hormonas tiroideas. Entonces, tendremos que dar hormonas tiroideas para que las funciones del cuerpo se sigan cumpliendo normalmente. Cuando se dan las hormonas tiroideas, se da en dos tipos de dosis. O das con dosis supresivas o dosis de sustitución. Hablamos de sustitución cuando vamos a dar dosis bajas para patologías benignas, por ejemplo, hipotiroidismo, ¿no es cierto? Son dosis bajas, 50, 75, 100 unidades internacionales de levotiroxina, dosis bajas. Pero cuando se trata de cáncer, no vamos a dar dosis de sustitución. Es cierto, también tenemos que sustituir porque ya no tiene tiroides, ¿no es cierto? Pero le vamos a dar a dosis supresivas. ¿Por qué supresivas? Porque tenemos que dar dosis altas para evitar, para por feedback negativo, el TSH sea mínimo, sea bajo, para que no estimule cualquier célula tiroidea que por ahí pueda haber. Entonces tenemos que dar dosis supresivas, a dosis altas, entonces el TSH, la de hipófisis, no va a producir TSH, va a producir mínimo y no va a estimular cualquier célula. Entonces el cáncer es diferente. Entonces por ello siempre les advierto a los pacientes, porque de alguna forma u otra, en algún momento le va a pedir un paciente con cáncer de tiroides va donde el endocrinólogo. Y el endocrinólogo va a ver que la TSH, entre comillas, lo normal, por decirte, el TSH es de 2 a 5 o 8 miliunidades internacionales por mililitro. Cuando nosotros damos dosis está 0.01, 0.005, pues está muy mal de esto, muy poca, tenemos que disminuir la dosis de levotiroxina. Es diferente el tratamiento, porque estamos dando nosotros dosis altas con la intención de subir justamente el estímulo de la TSH. Pero a pesar de esto, de repente después de que ha sido operado y todo el paciente, encontramos que se eleva, se comienza a elevar las hormonas, los marcadores tumorales que hay para tiroides, para cáncer diferenciado de tiroides. ¿Cuáles son? Marcadores tumorales para cáncer diferenciado de tiroides. Es la tiroglobulina y la tiroglobulina. Para carcinoma medular de tiroides, la calcitonina. Y para el carcinoma indiferenciado, no hay. Entonces, los carcinomas diferenciados de tiroides son papilar y folicular. Y los otros tipos es el medular y el diferenciado, aparte de los tipos más raros que como las células de A, etc. Entonces, cuando nosotros damos el tratamiento para los cánceres de este tipo, vamos a tener que tomar en cuenta que el tratamiento con yodo, con la levotiroxina, ha sido insuficiente y siempre comienza a elevarse, aparecen rezagos de la lesión a nivel derecho tiroideo, etc. Pero que son muchas veces células, ¿no? Puede haber en el pulmón también células. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dar un tratamiento que vaya a atacar estas células. No le vamos a dar radioterapia, mucho menos que no hay quimioterapia para estas
tipo de lesiones. Entonces, ¿qué vamos a dar? Tenemos que darle las células tiroideas son ávidas, ¿por qué? Por el yodo. O sea, capta el yodo. Tenemos que dar yodo radioactivo, yodo 131, que es un radionucleótido. Entonces, le damos a dar yodo 131 a dosis altas, que eso se llama yodoablación, es decir, alrededor de 100, 120 milicuries de yodo radioactivo. En este caso, para la gente que se le conoce yodo radioactivo, sí es un radionucleótido que emite fuerte radiación, a diferencia, por ejemplo, de los dije del radio, que radiación puede estar en pacientes al lado, emite radiación, pero es casi muy próximo a la cama del paciente, nomás se extiende. Mientras que con el yodo radioactivo no, o sea que el yodo radioactivo se elimina por el sudor, se elimina por las heces, se elimina por la orina. Entonces, un paciente que es sometido a yodoablación con el yodo 131 y a esas dosis altas, tiene que estar aislado. Eso sí, se quedan aislados en una habitación donde ni siquiera salen las heces. O sea, la orina y las heces las guardan en unos depósitos hasta que pase la vida media del yodo radioactivo, que si no son 3 días y medio, 5 días. Recién después de ese tiempo las elimina, investando todas sus heces, no tienen que dejarlo ahí. La alimentación abre la puerta y se lo dejan ahí. Entonces, los pacientes que son sometidos a yodoablación se tienen que tener más cuidado porque la radiación es más, el campo de radiación es más alto. De igual forma, entonces, como estamos hablando de los radionucleótidos, también tenemos que considerar que además de estos radionucleótidos que se pueden provocar en forma endovenosa, o también se puede dar por vía oral, ¿no? Dependerá del tipo. Entonces, esos son los 3 métodos por los cuales podemos administrar radioterapia. Un poco enfocándonos más sobre la teleterapia, que es la radioterapia externa, va a utilizar inicialmente utilizaba rayos X y actualmente también se usa esto, pero la fracción que sale de la descomposición de los rayos X son electrones. Y esto es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Antes se usaba, por ejemplo, el cobalto, o sea que ahora ya está en desuso prácticamente, y lo que se usa son los aceleradores. La radioterapia externa, entonces, va a utilizar rayos X que generalmente llegan, se extienden a la piel, a la región superficial y permite entonces tratar cánceres superficiales de piel. Pero cuando estas rayos X van a atravesar o se pretende que lleguen a áreas más profundas, se van a utilizar rayos que tienen cierta conformación, que se llaman ortogonales, y que van a funcionar a mayor kilovoltaje. Vamos a tener estos rayos X superficiales de 5 a 10 amperios, mientras que los rayos profundos de 150 a 500 kilovoltajes van a llegar hasta 20 y van a tratar cánceres más provocados. Un momento, ya me está llamando. Sí, ahora. Todavía hay una que otra cámara, o sea, que tenemos un cobalto, por ejemplo, el Goyeneche tiene un cobalto, pero no es un cobalto activo, es un cobalto más o menos moderno, porque incluso la máquina del cobalto tiene de las mismas características que un acelerador, que tiene un cabezal, que gira y todo eso se puede hacer una máquina fija, ¿no? Sin embargo, está en desuso y el cobalto dura 5 años y medio en la cabeza. Entonces ya se tiene, mientras va pasando el año, va disminuyendo la potencia. Entonces, en lugar de que para lograr una efectividad necesitamos más tiempo de radiación en menos, porque hay menos potencia de la radiación, necesitamos más tiempo. Entonces, en lugar que un tratamiento dure, por decirte, 15 minutos, hay que darle 20, 25, y eso lo va haciendo. Esos cálculos que hace un especialista que es un especialista en medicina industrial.
3 minutos. Y si ya tiene 5 años, tienes que darle media hora para llegar a la misma dosis. Entonces eso es así. De tal forma que el tratamiento mediante este tipo de radiación ya se está dejando en desuso. A tal punto de que la pastilla de cobalto, antes pues se compraba en los distribuidores, en países extranjeros, ahora ya no hay. Ya no, si tú quieres comprar la pastilla, por ejemplo, para el leche, que ya debe estar llegando a su vida media, útil, mejor dicho, ya no hay. Si quieres hacerla, tienen que fabricar expresamente y va a costar mucho más que mantener un acelerador. Entonces se tiene que cambiar a un acelerador lineal, que es lo que actualmente tenemos en todos los centros de radioterapia. Así vemos que los aceleradores lineales van a producir energía de rayos, utilizan energía de rayos X igual como nosotros, pero lo que se hace mediante estos equipos, estos aceleradores, esta energía lo que va a los rayos X va a hacer que los electrones que se desprendan aumenten la velocidad y los electrones son los que van a causar el efecto radial. Pero también hay otras máquinas de acelerador que actúan con fotones, o sea, es otro tipo también de iones radiales. Entonces, el acelerador actúa a través de los electrones. Pero, ¿qué ocurre? Acá está este blanco que llega acá al electrón y dispersa los electrones, pero lo que resulta es que nosotros no necesitamos pues, toda esta amplitud de radiación. Que si le vamos a dar toda esta radiación a un órgano pequeño, vamos a agarrar pequeños saltos. Entonces, lo que entra tallando entre toda esta maquinaria es una serie de mecanismos que van a ir tratando de centralizar los rayos de electrones, pero a pesar de eso, igual, el haz de electrones va a estar disperso. Entonces se utiliza una especie de que se llama colimadores. Esos colimadores son como unas placas de cobre que van a impedir pues, que pase la radiación a través de ellos y va a dirigir el haz a donde queremos. Hasta ahí es lo que se tiene, básicamente en el Perú tenemos hasta esa parte de colimadores de que dirigen. Pero resulta que hay órganos, por ejemplo, si tú quieres dar radioterapia al estómago, si quisieras dar radioterapia a los intestinos, si quieres dar radioterapia a los pulmones, son órganos que se están moviendo, no son órganos simples. Los pulmones se mueven con la respiración, los intestinos igual. Entonces, si tú has planificado para que ese haz de radiación llegue a un punto determinado del pulmón, de repente no le vas a dar porque por la respiración se movilizó a otro sitio. Entonces, ahora hay aceleradores que tienen esos que se llaman colimadores multihojas. Que son tan delgaditas estas hojas que se acomodan por computador y todo, se acomodan a la forma del órgano que queremos dar la radiación. Dan la forma, entonces solamente va a llegar la radiación al sitio donde se quiere, lo demás no lo tengo. Entonces eso ya es IRT, ya la radioterapia guiada por imágenes, etc. Entonces eso todavía no tenemos, pero eso ya hay. Entonces, ¿qué hacen para disminuir la radiación ahora con los móviles? Aquí se utilizan pues, otros dispositivos rústicos, digamos así. Por ejemplo, recubren el corazón por fuera, ponen placas de cobre, que evitan que pase la radiación, o incluso para guiar los rayos le ponen bolsas de agua. Las aguas también amortiguan la radiación y el líquido. Entonces, todo eso son mecanismos que se van usando para tratar de localizar la radiación a un solo punto. Y esa es la ventaja de los aceleradores, que se pueden dirigir la radiación a donde queramos, tanto no solamente en amplitud, sino también en profundidad. A diferencia de los sistemas de cobalto, que no se puede, siempre van a ingresar una cantidad de formas de regular esta radiación. Por eso estos ya están dejando de lado. Pero cumple su función. ¿Para qué patología se usa más radioterapia? Sobre todo para, por ejemplo, cáncer de
cuello uterino. Entonces, con cobalto es suficiente, no necesitas mayor control, aunque tienes que de todas maneras proteger los órganos vecinos. ¿Cuáles son los órganos vecinos del cuello uterino? La vejiga y el colon, recto. ¿Cuáles son los efectos tardíos de irradiar el cuello uterino? Después de un año van a tener hemorragia. Los pacientes que tienen eso. ¿Por qué? Porque se ha inflamado todo el colon y va a sangrar. Eso es después de un año. Y después de 2 años a veces va a tener cistitis hemorrágica. Son efectos colaterales que hay que disminuir. Para eso, un centro de radioterapia siempre debe tener un físico médico, que es el que va a hacer todos los cálculos. El médico radioterapeuta le va a, de acuerdo al tumor, le va a decir: mira, yo necesito que a este paciente le des tanto de dosis y que sobre todo la dosis máxima, que le llaman al punto A, que es el que tiene que ser tanto, el punto B es la dosis, que va a llegar a la parte más cercana al punto A, y punto siempre las dosis que debe llegar por mucho a las otras medicinas. Entonces, todo eso calcula el médico radioterapeuta, le dice qué tipo de radiación debe hacer, cuánto le tiene que dar a el punto, hasta ahí llega. Pero el físico médico lo que va a hacer es calcular las dosis exactas para que llegue al sitio al punto A, tanto de dosis, al punto B tanto, al punto C tanto, que es más alejado. Y no solo eso, si queremos dar a una parte del pulmón, tiene que decir: ya, para que llegue más dosis, tiene que entrar por este lado, por el lado derecho, por el lado izquierdo. Se calcula hasta la dirección por donde tiene que entrar. Es una labor del físico médico muy importante para dirigir la radiación. Entonces, los aceleradores lineales, como dice, utilizan rayos X, y sobre todo lo que tienen es que tienen que llegar a actúan a través de los electrones. Y aquí está lo que hemos hablado de la radioterapia de alta tasa de dosis. Y la radioterapia de alta tasa de dosis, estamos viendo que se va a colocar, bueno, la radioterapia hemos hablado ya de lo que es intraradical, intersticial, que puede ser de baja tasa de dosis o de alta tasa de dosis, que es esta. Dentro de la radioterapia de alta tasa de dosis va a colocar en poco tiempo una buena cantidad de energía. Eso es lo que hace esto. Entonces, este es lo que les digo, este es el pequeño robotito, es la que se usa de la radioterapia para alta tasa de dosis. Este aparato lo tenemos en la radioterapia de está todo computarizado, todo el tiempo que tiene que salir por cada tubito, y ingresar y regresar, cuánto tiempo va a estar en el, todo eso lo calcula el físico médico, y por ahí entra en la radioterapia. Por ejemplo, en este caso, que no hacemos esto, pero esto lo estamos haciendo más para que pero acá también se hace para la mama. Mira, este es ya el laboratorio, y se le ha colocado unas agujas, este es el paciente con anestesia. Entonces se le mete la aguja de un lado a otro del tumor y hay un montón de tubos. Uno viene acá los cables. ¿Cómo sale de acá? Entonces, un cable, por un cable sale una carga radiactiva, está en un tiempo, regresa, vuelve a la otra carga y así está todo, circulando por todos los cables. Cuando termine el tratamiento, todas las cargas tienen que estar acá cerradas, y esto es un sistema cerrado que no deja escapar nada de radiación. Recién ahí se saca y se saca la. Entonces, la radioterapia de alta tasa de dosis es colocar pues, estas sustancias radiactivas prácticamente en el mismo sitio donde se encuentra la radiación, esté en contacto con ello, ¿no? Lo que hace cuando se deja de pasar la carga, prácticamente ya no hay radiación. Entonces el paciente se saca esto y se puede ir a su casa. A diferencia de la baja tasa de dosis que tenía que venir 2 o 3 días hospitalizado. Acá no, terminó el tratamiento 10 minutos y ya se va a su casa. Y esto se debe a estos dispositivos y sobre todo al tipo de radioisótopo. En este caso son muy diferentes. Hay varios tipos, cobalto, después hay otros que permiten también dar radioterapia menos tiempo, etc. Dependiendo de lo que uno usa. Y de la parte de los radioisótopos hemos hablado algo, sobre todo en el yodo 131, y como dije, este se utiliza para cáncer bien diferenciado de tiroides. Y
¿Cuál es el cáncer bien diferenciado de tiroides? Es el cáncer folicular y papilar de la tiroides, porque esto responde a estímulo de la TSH, el hormona estimulante de la tiroides, y que nos va a permitir tratar las lesiones mediante justamente estos iones negativos. Como ven acá, después de la enfermedad. Ahora, puede ocurrir que de repente pues tenemos un paciente que no necesita de tratamiento completo, de repente simplemente ya pasaron 3 años o 2 años, incluso menos tiempo de la cirugía, y queremos saber si el paciente tiene recurrencia o tiene células en algún sitio, organismos células tiroideas. Entonces no le vamos a dar yodo 131 a dosis totales, dosis de yodo a nación, entonces le damos mínimas, 15, 20 miligramos, llegamos a 100, y eso se llama rastreo tiroideo. Se le coloca pequeñas dosis y la máquina va a detectar dónde hay emisión de radiación. Si hay emisión de radiación, de repente puntitos en el pulmón, quiere decir que hay detectado. Porque esas son células que han captado ese o en el lecho tiroideo, en el cuello, etc. Pero por lo general, para el rastreo tiroideo se puede usar también ¿cómo se llama? No solo yodo 232, sino tecnesio 99. Y aquí, como les dije, el estroncio y el salario se utilizan para metástasis óseas, para disminuir el dolor óseo, tratable y curable. Es decir, no es para tratamiento, es sintomático, básicamente. Bueno, para todo este tipo de tratamientos necesitamos pues, que haya una serie de procedimientos, sobre todo el procedimiento informado para todos se necesita ahora. Entonces es un procedimiento informado que tiene que estar el paciente y sus familiares conscientes de los efectos de la radiación, etc. Una vez que se aplica la radioterapia, ¿qué es lo que hace la radiación? Como vemos aquí, la radiación va a ocasionar un daño en el ADN de las células cancerosas. Al dañar este ADN va a destruir las células, o sea, por ahí está el mecanismo de acción de la radiación. Entonces, los rayos X, como dice, conjuntamente con el agua de donde se encuentran las células, van a causar que se produzca la pérdida de un hidrógeno del agua, eso se llama ionización, y esto va a entrar a actuar el radical oxígeno sobre el ADN de la célula tumoral, destruyendo, dándole daño. Pero este daño que va a producir la radioterapia en la célula y sobre todo a nivel del ADN celular de la célula tumoral, no ocurre en todos los momentos del ciclo celular, ocurre solamente en unos, porque si fuera que ocurre en todos los momentos del ciclo celular, solamente necesitaríamos dar una sola vez la radioterapia. Pero resulta que los pacientes que son sometidos a radioterapia se les planifica que tengan que recibir, dependiendo de la cantidad que se han programado, por lo menos 15, 20 veces tienen que ir a la radioterapia. ¿Por qué? Porque en una vez agarrará un grupo de células que están en la fase celular que son radiosensibles. En la siguiente vez se agarrarán otras y otras y así. No hay forma de que todas se agarren en el mismo, o que la radioterapia sea radiosensible en todos los ciclos, en todas las fases del ciclo celular. Es por eso que se repite. Entonces, esta sensibilidad, como dice, son sensibles, van a depender del ciclo celular. Y las fases que son radiosensibles, como ven ahí, son la fase G2 y la N. Mientras que la fase S es radioresistente. G2 y N son las fases radiosensibles del ciclo celular. Entonces, las células que estén en esa fase de división celular, en la fase G2 y N, se destruirán con la radiación. Las otras no, no les va a hacer nada. Cuando en el siguiente ciclo, en la siguiente vez que se coloque la radiación, de repente las agarra el G2 y N,
cuando esta célula se dañará. Por eso es que es repetitivo el tratamiento con la pero es una sola dosis. ¿En qué caso damos una sola dosis? Dos dosis como máximo, se llama dosis paliativas. Está mucho sangrado, das una dosis máxima de 5.000 centigrados, porque se dan fracciones de 300 más o menos cada vez. Pero si tú das 5.000 de un solo golpe, es paliativo, no le estás curando. ¿Por qué? Ya sabemos que en ese momento que le dabas esa pimienta, por más que haya sido una dosis alta, no va a destruir a todas las células cancerosas, destruirá aquellas que están en la fase G2 llenas del ciclo celular, las otras no. Pero ¿por qué las otras dosis altas? Nuestra intención no es curarla, nuestra intención es paliar el dolor, paliar el sangrado, etc. Por eso estos son boost o dosis altas de la radiación y cuestiones para el. Entonces, no, claro, el G1 tampoco, solamente las únicas son la G2 la más radioresistente de la lista. Ahora, el mecanismo de acción, entonces, de acuerdo a esto, cuando damos las dosis, puede ser letal. Dosis letales, ¿qué significa? Es el daño que vamos a hacer al ADN. Puede ser letal cuando va a llevar irreversiblemente a la muerte de la celular. O puede ser subletal cuando de repente, como vemos acá, hay reparación, las células se vuelven a reparar, porque fueron dosis muy bajas de repente. Debes esperar que la siguiente dosis, cuando esté en las fases G2 viene, puede hacer dañar estas ADN y toda la repararte después de la célula. Y potencialmente letal cuando pueden ser dosis bajas, como les dije, por ejemplo, cuando se dan dosis muy bajas para los queloides, no las van a destruir. Sin embargo, lo que va a ocurrir es que hay, ¿cómo se llama? Radiación que va a dañar, definitivamente va a haber daños en la célula, que no se van a destruir, pero con los años este daño pueden llevar a la fracción de sarcoma en partes blandas. Entonces, hay algunos oncogenes que controlan, pues, también existen como la soma, el P53, que controlan el ciclo celular. No solamente depende de por sí del ciclo celular normal de la célula tumoral. Todo eso se tiene que tener en cuenta. Entonces, en resumen, cuando nosotros tenemos pacientes que han sido sometidos o tienen que ser sometidos a la radioterapia, tenemos que comenzar desde el momento en que la radiación va a ser utilizada. Tenemos que tener en cuenta precauciones tanto del medio donde se encuentre el equipo, precauciones de la energía de la radiación que va a salir, precauciones para el mismo paciente y precauciones para el personal. Entonces el personal también, como les había explicado, cuando se inicia el tratamiento radiante a los pacientes en estos ambientes especiales, sale de este ambiente. Está controlando al paciente a través de monitores, por ahí le hablan y todo. Incluso fuera del ambiente hay unas luces que cuando está abierta la ventana donde sale la radiación, se prende luz roja, no pueden hacer por nada las puertas, y después pasa la naranja y entonces ya pues, se apaga la luz cuando ya el personal puede ingresar, porque ya no hay energía radiante disponible. Entonces, así como la radiación, el cáncer es multifactorial, ya estamos concluyendo, el tratamiento también tiene que ser multidisciplinario, entre ellos la radioterapia. La medicina oncológica ya es otra especialidad diferente, seguramente que han hablado también de eso, pero que en conjunto tienen que actuar para el tratamiento que sea exitoso en los ámbitos humanos, sobre todo estas tres especialidades. Pero también hay otras especialidades, hemos hablado de las principales, que son las pilares fundamentales del tratamiento oncológico. Tenemos, por ejemplo, otras especialidades como cardio-oncología. Hay cardiólogos que solamente se dedican a ver los efectos tóxicos de la quimioterapia o evalúan la función cardíaca para ver si la adriamicina, que es cardiotóxico, si puede dar o no puede dar. O sea, es otra especialidad totalmente diferente que a nivel mundial de asociaciones de cardiólogos. O sea, es una especialidad que cada vez se va desarrollando más. Ahora, hay
niveles como por ejemplo consultoría genética. Médicos o biólogos que son especialistas en la consultoría genética. No, yo creo que no sé si no les dije a ustedes de que, por ejemplo, el cáncer de mama es genético, la información genética por lo general. Y es hereditario cuando se sobreexpresa el BRCA1 y el BRCA2, son estos dos genes que se sobreexpresan. Quien tenía estos dos genes sobreexpresados, que tenía su mamá con cáncer de mama, era Angelina Jolie. Ella ha tenido eso, pero nunca tenía cáncer de mama. ¿Qué hizo? Como a los 42 años, qué sé yo, se hizo sacar las mamas. Y eso no se llama, antes se llamaba mastectomía profiláctica para prevenir. No, ahora eso se llama mastectomía de reducción de riesgo. Es reducción de riesgo, quiere decir que sí va a disminuir su riesgo, pero no necesariamente se va a librar del cáncer. Entonces, una mastectomía, como en el caso de ella, el riesgo de tener cáncer de mama se disminuyó al 87%. O sea, todavía ella tenía un 13% de posibilidades de tener cáncer de mama. Entonces, ¿qué tenía que hacer para disminuir aún más ese riesgo? Evitar el estímulo hormonal. Ella tenía 42 años, todavía estaba en su amistoso y quiso hacer la mastectomía. Por eso es que no me va a llevar la comida y después ya se está recuperando ahora. Pero se hizo hacer la operectomía bilateral. Con eso disminuyó su riesgo hasta el 97%. O sea, prácticamente es mínimo el riesgo, pero tiene riesgo. Entonces, ¿qué ocurre? Ella tiene dinero, tiene todas las posibilidades de hacer todo. Lógicamente se hizo la mastectomía de la versión de riesgo, inmediatamente se hizo la reconstrucción. No había problema, ¿no? Pero, ¿qué tal si nosotros hacemos ese mismo de identificación a mujeres que no tienen dinero? Entonces, de repente le decimos, ¿sabes qué? Tú tienes BRCA1 y BRCA2, tienes bastantes posibilidades. Entonces, seguro que tienes un 80% de posibilidades de que te quede cáncer de mama. No sabemos cómo va a reaccionar. Entonces, para eso está el consejería genética. Tiene que aconsejar, y diría esto va a ocurrir, esto tiene que hacer, porque muchas veces, por ética, no se le dice, no se debería hacer estas pruebas porque más al paciente se le deja preocupado, tenso y no sabe qué es el procedimiento. Entonces, para eso es otras especialidades como la consejería genética, genetistas, son también especialistas en oncología y no solo pues en las ramas médicas hay especialidades oncológicas, también tenemos en otras, por ejemplo en psicología, ya está muy desarrollado la psico-oncología. Va a estudiar, por ejemplo, digamos, cómo es la psicología de un paciente que recibe una noticia de cáncer. ¿Qué va a ocurrir? Un paciente que recibe una noticia de cáncer al comienzo, ¿qué va a hacer? Va a negar. No tengo yo, es otro médico para ver si me confirma. No tengo. Entonces es la negación. La segunda fase, después de que ya va, es la aceptación. Ya que todo el mundo le dice que si tienes, tiene que aceptar, no le queda otra. Una vez que acepta, pasa a la otra fase, que es la depresión, va a deprimir el paciente. ¿No? Entonces, y finalmente pues ya tendrá que reconocer, ¿sí? Entonces son fases, por ejemplo, que los psicólogos estudian, pero no solamente estudian el efecto que puede tener desde el punto de vista psicológico para pacientes, sino también para los familiares. Entonces, todo eso hay especialistas. Ahora, en Estados Unidos, por ejemplo, apareció una nueva especialidad, no me acuerdo exactamente qué nombre le han puesto, pero recién, ¿no? Ocurre que son oncólogos. Por ejemplo, en el caso mío, yo soy cirujano oncólogo. Entonces yo trabajo en el hospital y tengo que ver pacientes nuevos para hacer diagnósticos, hacer biopsias, tengo que ver pacientes que ya están diagnosticados para hacer el tratamiento, etc. Pero además tengo que ver pacientes que ya recibieron el tratamiento y que están en seguimiento. Entonces te quitan tiempo los pacientes que están en seguimiento, porque tú debes dedicarte siendo cirujano a operar, a diagnosticar. Pero tienes que estar viendo también pacientes que están en seguimiento, no queda otra, ¿no? Pero en Estados Unidos hay una especialidad que han creado oncólogos que solamente hacen seguimiento de los pacientes, o sea, saben. Entonces ellos llegan a determinar si hay recurrencia. Ya paciente tiene recurrencia, ya tiene que ir al cirujano para operar, tiene que ir al oncólogo clínico para hacer quimio, o a es otra especialidad. Y esto así va, cada vez va creciendo más, ¿no? Las especialidades en oncología. Igual ocurre en la epidemiología del cáncer. Yo les dije que desde el
saben digamos, de medicina y que están recibiendo tratamiento y que han recibido capacitación para registrar casos, reciben de promedio $400 por cada historia revisada. Tú te revisas al día 4 historias y te llenas de eso.